finalmente tenemos que identificar la funcionalidad faltante en caso que la haya. Entonces, por la parte del primer desafío, que es disparar el error, tenemos que cubrir tanto comportamiento como sea posible. Por el lado de reconocer el error como tal, necesitamos de alguna manera proveer un oráculo, ya sea manual o automático. Y finalmente, para identificar la funcionalidad faltante, necesitamos cierta especificación del comportamiento esperado del programa. De lo contrario, no podemos decir que algo no ha sido todavía creado o escrito. Y obviamente todo esto lo tenemos que realizar de una forma eficiente, realizable en un tiempo corto. Muy bien, entonces pasemos a ver lo que se llama el análisis de mutación o mutation analysis, en el cual juzgamos la efectividad de un test suite para encontrar errores midiendo cuán bien puede detectar errores que vamos a llamar artificiales. Entonces, ¿cómo funciona el mutation analysis? Básicamente tenemos un programa original, en este caso el programa Do Something, y supongamos que tenemos un test que se fija que ese programa para 5 y 10 el resultado esperado sea 15. Obviamente este test pasa en este programa. Ahora bien, un mutante sería un pequeño cambio sintácticamente válido de este programa. Vean que, por ejemplo, en la línea, en el primer return se modifica el más por un menos. Este sería el programa mutante. Y ahora, si ejecutamos este test en este programa, vamos a ver que el test no pasa y por lo tanto decimos que el mutante es detectado. Entonces, ¿qué son estos mutantes? Son cambios sintácticamente válidos, son modificaciones leves del programa original y se pueden entender como simples typos de programación. ¿Cómo hacemos para generar mutantes? Para ello utilizamos lo que se llaman los operadores de mutación, que son reglas que me permiten crear mutantes a partir de un programa. También lo que podríamos usar son mutaciones basadas en fallas reales. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos tener la historia del proyecto y en función de la historia del proyecto, manualmente crear operadores de mutación que tienen que ver con ese proyecto en particular. O bien podemos utilizar operadores de mutación genéricos que hayan sido definidos para un lenguaje de programación. Por ejemplo, existen para el lenguaje de programación C más de 100 operadores de mutación. Veamos uno de ellos, por ejemplo, el que es conocido como el Absolute Value Insertion o AVS con B larga, que básicamente lo que hace es, dado una expresión numérica, reemplazarla por su valor absoluto. O la negación de su valor absoluto, como este caso. O incluso por el valor 0. También otro operador de mutación es el Arithmetic Operator Replacement, que modifica una operación binaria. Y, por ejemplo, en este caso, reemplaza o bien por un más, lo reemplaza por un más, un menos, una multiplicación, una división, el módulo, la potenciación e incluso x e y como valores independientes unarios de esta expresión. Veamos otro ejemplo de operador de mutación, que es el ROR, el Relational Operator Replacement, que lo que hace no es modificar una expresión entera, sino en cambio modificar un predicado. Y en este caso, por ejemplo, donde hay un igual, lo va a reemplazar por un mayor, un menor igual, un mayor igual, incluso una asignación, un distinto, la constante false y la constante true. Esto es una lista de todos los operadores clásicos de mutación para el lenguaje C. Y también existen operadores de mutación para lenguajes orientados a objetos. Entonces lo que podemos hacer con estos operadores de mutación es mutar elementos del lenguaje orientado a objetos. Por ejemplo, un campo que tiene accesibilidad protected, convertirlo en accesibilidad private, siempre y cuando este tenga una compilación exitosa. Acá les dejo una lista brevemente, pero ustedes por el nombre de cada uno pueden un poco ver cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el Super Keyword Deletion, que lo que hace es eliminar básicamente la invocación explícita, la referencia Supper, para ver qué pasa, modificar el nivel de accesibilidad de un campo, borrar el hiding de una variable, borrar un overriding, mover un overriding, renombrar un overriding. Y también cambios de tipos y de parámetros. Siempre y cuando recuerden que todos estos cambios son más complejos que los cambios del lenguaje
del lenguaje C, que sabemos que por definición, por construcción, siempre es válido, sino que en este caso puede no ser, la compilación puede no ser válida y por lo tanto no es un mutante que se crea. Ahora bien, cuando tenemos únicamente una mutación es lo que llamamos un mutante de primer orden o first order mutant. Cada operador de mutación define un conjunto de mutantes de primer orden. Básicamente el número de mutantes de primer orden es el número de referencias a expresiones o construcciones que podemos modificar por la cantidad de referencias a distintos objetos que podemos modificar. Ahora bien, también existen los que se llaman mutantes de alto orden, donde lo que hacemos es aplicar una secuencia de mutaciones de primer orden. Ahora bien, lo que ocurre con estos mutantes de alto orden es que se alejan bastante, se pueden llegar a alejar bastante del programa original, pero la cantidad de ellos explota exponencialmente y en general las herramientas que hacen análisis de mutación no los consideran por haber muchos de ellos para ser analizados. Entonces, volviendo a nuestro setting original, imagínense que tengo un test suite compuesto con 3 tests, el test 1, el test 2 y el test 3, y un programa original. Y a partir de ese programa original, con mis operadores de mutación, se generan 3 versiones distintas de este programa original que vamos a llamar mutantes. Es importante ver que, dado un conjunto de operadores de mutación y un programa original, siempre la cantidad de mutantes que se generan es la misma. Si no fuera así, sería un problema porque el número de mutantes que voy matando, si se va modificando entre ejecución y ejecución, podría llegar a no permitirme entender bien cuán potente es mi test suite para poder detectar errores. Y entonces, ahora bien, ¿qué es lo siguiente que pasa? Supongamos ahora que sobre este programa ejecutamos mi test suite sobre estos mutantes, sobre cada uno de estos mutantes. Obviamente, sobre el programa original, los 3 tests pasan. Para el primer mutante, uno de los tests es exitoso y lo detecta. Para el segundo mutante, otro de los tests es exitoso y lo detecta. Pero para el tercer mutante, ninguno de los tests los detecta y por lo tanto no podemos decir, no podemos afirmar que mi test suite es capaz de detectar este mutante. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya logramos matar un mutante, no tiene más utilidad porque ya tenemos toda la información que necesitamos. Ahora, cuando el mutante sigue vivo, nuestro test suite no lo logró todavía matar, es cuando podemos agregar nuevos tests para tratar de poder detectar este mutante. Y entonces, el puntaje de mutación o mutation score se mide como la cantidad de mutantes muertos por mi test suite sobre la cantidad total de mutantes generados. Recuerden, como dije, que dado un conjunto específico de operadores de mutación, este número de acá se mantiene constante, porque si no, el mutation score podría ir variando sin yo modificar ni mi programa ni mi test suite.